la quimioterapia, y si fuera esófago torácico, primero la cirugía y después haríamos un régimen de concomitancia con quimio-radio. Si la función suele ser solo paliativa, le hacemos solo radioterapia. Volviendo a lo que les estaba contando, el esófago tiene 3 porciones: la cervical, la torácica y la abdominal. A su vez, la torácica se divide en superior, medio e inferior, porque la torácica es la más larga. El esófago mide entre 20 y 25 centímetros. Entonces este es el esófago torácico, por eso se divide, mientras que el esófago abdominal, incluso en algunas publicaciones ni siquiera lo encuentran, y el esófago cervical es esta pequeña porción inicial. ¿Cómo se irradian estos pacientes? Si fuera de manera radical, los logramos escalar hasta 70 Gray, pero eso casi no se logra hacer. Normalmente los llevamos en este régimen de fraccionamiento de 40 a 45 o 50 Gray en fraccionamiento convencional. Esto es lo más habitual. Y cuando son regímenes paliativos, que era más o menos lo que nos contaban ayer, es entre 30 y 40 Gray. Normalmente lo damos 30 Gray. Los órganos a riesgo para ese tipo de tumores: la médula, los riñones, el corazón, el hígado y los pulmones. Esos son los órganos a riesgo para el cáncer de estómago. La inmovilización, entonces, los brazos si van en el tercio, o sea, si estamos en el tercio superior del esófago, los brazos van a lo largo del cuerpo, mientras que si están en el tercio inferior, los brazos pueden ir acá para poder entrar con más arreglo de campos alrededor del cuerpo. Si los brazos están a lo largo, pues me veo limitada por los brazos. Si yo saco los brazos del área de tratamiento, puedo tener un mejor arreglo de campos. Entonces tendrá que ver la localización donde le pongan ustedes los brazos a los pacientes de acuerdo a donde está ubicado el tumor dentro del esófago. Para los cortes, si son tumores del tercio superior, va desde la mastoides hasta la sigmoides, y para los del tercio inferior va desde el hueco supraclavicular hasta el estómago. Esas son las referentes anatómicas para la adquisición de estos volúmenes de simulación. Se pueden hacer tratamientos conformados, eso, sobre todo en casos paliativos, esto es muy habitual todavía, y casos de IMRT con 5 a 7 campos, que son los oblicuos, los anteriores y los laterales. Hablaban del cáncer de estómago, les contaba ayer que etiológicamente es el cáncer más frecuente en Colombia. ¿Dónde es que es más frecuente? ¿En qué ciudad? Guaitarilla. Guaitarilla, muy bien. En Guaitarilla. Guaitarilla es la ciudad más frecuente en la que hay, tiene una incidencia alta en los pacientes, y en Colombia es más alto, como les vuelvo a decir. Y como nos hablaban ayer, el carcinoma gástrico, pues va a depender, por ejemplo, de cómo sea la cirugía, si le hacen una gastrectomía total o si le hacen un muñón. Eso va a depender también de la extensión de la enfermedad, lo que pueda hacer el cirujano oncólogo gastroenterólogo, que es un FEMO. La cirugía radical va a ser el estándar de tratamiento para estas lesiones, y normalmente se va a complementar con la radioterapia con quimioterapia en esquemas como les mencionaban sus compañeros ayer. Era lo que yo les decía, que está el estudio de cómo hacerlo, en qué orden, para hacer que los pacientes no abandonen los tratamientos. Se irradia con el esquema de fraccionamiento que nos mencionaron sus compañeros ayer también. Los órganos a riesgo, muy similares a los que ya vimos, pero incluyen ahí los pulmones, el intestino delgado y el esófago. El límite del estudio es el manubrio external a la sínfisis púbica. La técnica de tratamiento también, campos conformados y campos de IMRT. Profe, hola. ¿Muy rápido? Es que es mucho tema. Muy rápido. ¿Sí? No, pero un momento. Es que casi un día largo. O sea, que por qué a las personas de allá les da mucho ese cáncer. Parece que la ingesta, por ejemplo, dicen que no solo el alcohol y el cigarrillo tienen que ver. Los suelos, estás hablando de aquí de Colombia, de Guaitarilla, ¿sí? Allá. Lo que sucede es que ese terreno es un terreno volcánico. Y el terreno, al ser un terreno volcánico, parece que las concentraciones de azufre y de componentes que a la final desencadenan radicales libres es alto. Entonces, por eso las personas debutan con una incidencia mayor que el resto de la población colombiana. Tiene mucho que ver recuerdan que yo les decía por allá que muchos alimentos tienen componentes radiactivos, que una vez lo vimos en clase. Mucho de lo que nosotros comemos lo absorbe pues la tierra, así como si cocinamos con unas especias y otro cocina con otras, queda el sabor como de la especia con la que cocinamos. Igual, la tierra y los componentes como la nuez, por ejemplo, que yo les dije que crece en el Brasil,
Es muy radioactiva porque se alcanza a unas profundidades muy importantes y se absorben, parecen unos yacimientos que hay ahí que tienen radioactividad. Lo mismo allá, parece que tienen la capacidad los elementos de allá de captar como agentes citotóxicos que son oncogénicos. Entonces por eso las personas hacen más cáncer con O sea, eso. que sería Es por la alimentación. Es por lo que la alimentación tiene de diferente en contra. entonces, como usted decía que, por ejemplo, un factor de riesgo sería el Helicobacter pylori, sería por el agua. El Helicobacter pylori, sí, ya, acuérdate que ese es otro criterio, acuérdate que hay oncovirus que son virus que son como, tiene un nombre, como oportunistas. Entonces, cuando el sistema inmunológico baja, el virus ataca y puede desencadenar alteraciones a las cadenas de los ADN y generar algo que no pueda limpiar la cadena del ciclo celular y desencadenar el tumor, ¿sí? Pero la explicación ahí ya no es por el virus tanto de Epstein-Barr como el virus que vimos del Helicobacter pylori, ya explicamos cervix, entonces ya saben que también hay papilomas, y hay virus que tienen la capacidad de como atacar en el momento en el que estemos débiles y poder desencadenar algo que, como les digo, que no, el P53 no sea capaz de filtrar dentro del sistema. En realidad es que yo por eso, cuando me como verduras, es que si no las lava uno en la casa, yo desconfío completamente de las ensaladas, porque las ensaladas y todo, por ejemplo aquí en la sabana, con que riegan todo si no es con el agua del río Bogotá. Entonces todas las fresas, todo tiene el Helicobacter pylori, y si uno no lava, ¿diga? Por el agua. Porque viene... Sí, la cerveza tiene, Entonces, o sea, mucho tiene trazas de Es Helicobacter por la pylori. fruta, es por el agua. Eso sí no era El agua trae muchas cosas. Sí, por eso uno no debe. Pero el Helicobacter pylori sí, claro, y entonces son esas gastritis que son ahí, que son frecuentes, y cuando van a biopsia, pues se descubre el Helicobacter pylori, pues toca arrancar con todo el antibiótico. Porque eso, si tú estás bien, no pasa nada, esa bacteria vive contigo, pero si por alguna razón baja o te da, no sé, una úlcera por alguna razón, ahí el Helicobacter dice Navidad. O sea, tiene el camino perfecto para desencadenar. Se nos adelantó la vida. Se nos adelantó Navidad. El cáncer de páncreas también es muy frecuente. Brevemente el cáncer de páncreas se ha intentado hacer como muchas aproximaciones. Si el cáncer de páncreas se opera y se opera bien, se curan. El resto del cáncer de páncreas es de los cánceres que no logramos hacer nada. O sea, la mayoría de pacientes con cáncer de páncreas, a pesar de todo, se mueren. Y incluso los fellows de gastrointestinal dicen que el páncreas, Dios lo puso en un lugar para que nadie lo opere. O sea, el cáncer de páncreas es de las cosas en las que no nos va tan bien. Pero de todas maneras, pues hacerles una idea, el 5% permanecen vivos a los 5 años, y en realidad es que a los 3 ya la mayoría están muertos. El cáncer de páncreas está asociado también a los factores desencadenantes de los tumores gastrointestinales en general, la dieta, por ejemplo. Se hace radioterapia, se hace cirugía y se hace quimioterapia en cáncer de páncreas, no con muy buenas respuestas, pero pues se hace. El páncreas es tan difícil de tratar básicamente porque el páncreas se comporta de dos maneras, como glándula endocrina y exocrina. Entonces, como glándula endocrina produce hormonas, como glándula exocrina produce enzimas digestivas. Entonces el páncreas es tan difícil de curar porque se tiene un comportamiento bien atípico. Normalmente se trata con el mismo sistema de fraccionamiento con el que se trata la mayoría de cánceres gastrointestinales. Recordarles la morfología del páncreas, que el páncreas se divide en cabeza, cuerpo, cabeza, cuello y cola, y mide más o menos entre 15 y 20 centímetros. Y los órganos a riesgo son básicamente los mismos que para el Como fuéramos nosotros, cabeza, cuello, cola. Se simula el paciente en decúbito supino, si hay la posibilidad de hacerle colchón al vacío, genial. Los brazos pueden ir cruzados aquí sobre el pecho o arriba de la cabeza para ubicar al paciente en el tomógrafo. Los límites del estudio, desde el maniobra external hasta el pubis. Y la técnica de tratamiento también se puede hacer con tridimensional, con conformal y con IMRT. El cáncer colorectal es la segunda patología por la que más mueren pacientes por cáncer Aquí en Colombia. en el mundo. Normalmente el 50% van a estar localizados en el recto, el 50% de estos tumores son localizados en el recto, y el otro sí ya se ubican en otras localizaciones. O sea, normalmente ustedes lo que van a ver en cáncer colorectal van a ser tumores de cáncer de recto. Y estos, la mayoría van a ser adenocarcinomas, entonces van a ver adenocarcinomas de recto como diagnóstico de estos pacientes. Normalmente se van a operar,
se va a hacer radioterapia y radioterapia más quimioterapia. Esto en este orden no. Acuérdense que el último protocolo, o sea, de aquí que ustedes lleguen a un servicio de radioterapia, que es el año entrante, se llama TNT y probablemente es el que ustedes vean, que parece que va a ser radioterapia, luego va quimio, más radio, y parece que aquí puede intervenir el cirujano para hacer reducción y mejores cirugías. Así que este parece que va a ser el esquema de fraccionamiento con el que vamos a tratar a los pacientes, pero por ahora ese no es el protocolo que está ocurriendo. El fraccionamiento, el mismo, 45 grado 54 más o menos, ese es como el umbral de dosis, y los órganos a riesgo es el intestino, la vejiga y las cabezas generales para este tipo de pacientes. La inmovilización de estos pacientes, en este caso si usamos este dispositivo que se llama Belly Board. Este dispositivo se llama Belly Board. El paciente va acostado, en este caso el de cúbito prono, con las piernas hacia acá, y eso hace que el intestino caiga. El intestino es muy radiosensible, el intestino cae sobre esta cavidad. El paciente, por tanto, le podemos irradiar el recto, darle altas dosis sin tener casi comorbilidades asociadas a diarreas o a distensiones intestinales. Belly Board está inmovilizado. Y también tenemos colchones al vacío como una buena forma de inmovilizar a los pacientes. Esto es clave, muchachos. Siempre que simulen un paciente de recto, coloquen una marca sobre el esfínter anal. Un balín, un alambre no rígido, sino un alambre de estaño. Esto le va a permitir al médico, una de las condiciones por las cuales uno le evalúa la calidad de vida de estos pacientes es que el esfínter anal le quede funcional. Porque si no, pues eso es miserable para una persona viva y tener que no tener control sobre su esfínter anal. Entonces, una de las condiciones que los cirujanos y las personas de radioterapia protegen es el esfínter anal, y es obligación de ustedes marcarlo para que uno lo pueda proteger en la planeación de tratamiento. Se escanea desde el límite superior del dedo hasta la fundación abdominoperitoneal o hasta la marca radiopática. Se puede hacer con técnica conformal o con IMRT. Listo, muchachos, les recomiendo este libro es bueno. Ay, por gusto, yo debería pedir este para acá. Carlos Pérez, este es un oncólogo radioterapeuta de aquí de Colombia, pero pues toda la vida trabajó en Estados Unidos y ha implementado cosas muy chéveres. Cuando quieran buscar bibliografía, los libros de Pérez son chéveres. Si tienen dudas, podemos resolverlas en este momento. Y si no, ya pueden ir a dormir a sus casas. No, pero no es culpa, el clima está. Ya ¿Qué tiene la asistencia? Es que lo primero es que está en su casa. Y sus cosas de ellos, pues que tenía puesto el lunes. Ya lo voy a poner. Primero búsquelo.